sí, bienvenidos, welcome. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno tu Dios con todos tus corazones, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todos tus bienes. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Quizás yo soñaba con hacer esta narración de una manera diferente, narrando con mi propia voz, pero las circunstancias me han llevado a encontrar otra forma de servirle al único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Mosé y el Dios de Yeshua. Mi habla se ha deteriorado mucho, pero eso no significa que mi mensaje deba callarse. Al contrario, si Dios me ha llevado por esta senda, es porque Él quiere que lo haga así, y confío en que será para bendición. Dale like, suscríbete, comenta, y compartir mis videos, es de gran ayuda para que estas plataformas hagan llegar mis videos a más personas. Así me motivas y me ayudas a seguir creando contenido para aprender y glorificar al único y verdadero Dios, el Dios del pueblo de Israel. Si deseas darme una tzedaka, que Dios te bendiga siempre. En la descripción de este y todos mis videos encontrará los enlaces. Yhi ratzon milfnecha ye'alheinu ve'elhei avoteinu shetatzliach darkcha. Sea tu voluntad, Hashem nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que tengas éxito en tu camino. Dale a este video un like y suscríbete antes de comenzar, eso me ayuda mucho, por favor. Sin más preámbulos, entramos en la parasá. La parasá Lech Lecha, que literalmente significa vete para ti, inicia el viaje de Abraham, posteriormente Abraham, y marca el comienzo de la historia del pueblo de Israel. El nombre en sí es una orden divina que implica una doble dimensión, la física de la partida y la espiritual del crecimiento personal. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, en su comentario. A partir del Midrash, Bereshit Rabbah, explica que la expresión significa para tu placer, para tu beneficio o para tu bien, indicando que el mandamiento de irse era para el perfeccionamiento y la grandeza espiritual de Abraham. Es un llamado al autodescubrimiento y a la misión. Porción de la Torá, Parasá. Bereshit, Genesis 12, 1-17:27. Haftarah, portion profética. Yeshayahu, Isaías, 40, 27-41, 16, para la mayoría de las comunidades askenazí y sefardí. Texto completo de la parasá Lech Lecha. Bereshit, Genesis 12, 1-17:27. Y el Eterno había dicho a Abraham, vete para ti desde tu tierra, desde tu lugar de nacimiento y desde la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y sé tú una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como le había hablado el Eterno, y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años al salir de Harán. Y tomó Abraham a Sarai, su esposa, y a Lot, el hijo de su hermano, y todas las posesiones que habían acumulado y las almas que habían hecho en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán. Y pasó Abraham a través de la tierra hasta el lugar de Sechem, hasta el Elón de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y se apareció el Eterno a Abraham, y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Eterno, quien se le había aparecido. Y se trasladó desde allí hacia el monte, al este de Betel, y extendió su tienda, con Betel al oeste y Ahí al este. Y edificó allí un altar al Eterno, e invocó el nombre del Eterno. Y Abraham siguió viajando,
yendo constantemente hacia el Negev. Y hubo hambre en la tierra, y Abram descendió a Egipto para residir allí, pues el hambre era grave en la tierra. Y sucedió que, cuando se acercaba a entrar en Egipto, dijo a Sarai, su esposa: He aquí, ahora sé que eres una mujer de hermosa apariencia. Y sucederá que cuando los egipcios te vean, dirán: Esta es su esposa, y me matarán, y a ti te dejarán vivir. Por favor, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa, y mi vida sea salvada por ti. Y sucedió que cuando Abram entró en Egipto, los egipcios vieron a la mujer, que era muy hermosa. Y los príncipes del faraón la vieron y la elogiaron ante Faraón, y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y él hizo bien a Abram por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas y asnos, siervos y siervas, asnas y camellos. Y el Eterno hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, a causa de Sarai, la esposa de Abram. Y llamó Faraón a Abram y dijo: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me informaste que ella era tu esposa? ¿Por qué dijiste: Ella es mi hermana, de modo que yo la tomé para que fuese mi esposa? Y ahora, he aquí tu esposa, tómala y vete. Y ordenó Faraón a unos hombres acerca de él, y lo despidieron a él y a su esposa y a todo lo que tenía. Y subió Abram de Egipto, él y su esposa, y todo lo que tenía, y Lot con él, hacia el Negev. Y Abram era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y volvió a ir de viaje desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde estaba su tienda al principio, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí al principio, e invocó allí Abram el nombre del Eterno. Y también Lot, que iba con Abram, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no les permitía habitar juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar juntos. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el perizita estaban entonces habitando en la tierra. Y dijo Abram a Lot: Te ruego que no haya contienda entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hombres hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Por favor, sepárate de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio todo el valle del Jordán, que todo él estaba bien regado, antes de que el Eterno destruyera Sedom, Amorá, como el jardín del Eterno, como la tierra de Egipto, al entrar a Tzoar. Y Lot eligió para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el este, y se separaron el uno del otro. Abram habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades del valle, y extendió sus tiendas hasta Sedom. Y los hombres de Sedom eran malos y grandes pecadores contra el Eterno. Y el Eterno dijo a Abram, después que Lot se separó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, y hacia el este y hacia el oeste. Porque toda la tierra que tú ves, a ti te la daré, y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de modo que, si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, recorre la tierra en su longitud y en su anchura, porque a ti te la daré. Y Abram extendió sus tiendas, y vino y habitó en los Elone y Mamre, que están en Hebrón, y edificó allí un altar al Eterno. Y sucedió en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariog, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Taidel, rey de Goyim, que éstos hicieron guerra contra Bera, rey de Sedom, y contra Birsa, rey de Amorá, Sinaube, rey de Adma, Chemeber, rey de Tseboyim, y el rey de Bela, que es Zoar. Todos estos se unieron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años sirvieron a Kedorlaomer, y en el 13º año se rebelaron.
Y en el 14º año, vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, y derrotaron a los Refaim en Astarot Carnayim, y a los Susim en Ham, y a los Emim en Sabe Kiriatayim, y a los Joreos en su monte Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Y regresaron y vinieron a Ein Mispat, que es Cades, y derrotaron todo el campo del Amalequí, y también al Emorí que habitaba en Yatzet Son Tamar. Y salieron el rey de Sedom y el rey de Amorá y el rey de Adma y el rey de Tseboyim y el rey de Bela, que es Zoar, y se pusieron en orden de batalla contra ellos en el valle de Sidim. Contra Kedorlaomer, rey de Elam, y Taidel, rey de Goyim, y Amrafel, rey de Sinar, y Arioj, rey de Elazar, 4 reyes contra los 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y huyeron los reyes de Sedom y de Amorá, y cayeron allí, y los que quedaron huyeron al monte. Y tomaron todo el haber de Sedom y Amorá, y todos sus alimentos, y se fueron. Y tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sedom, y sus bienes, y se fueron. Y vino el fugitivo y lo contó a Abraham el hebreo, pues él habitaba en los Elonei Mamre el Emorí, hermano de Escol y hermano de Ene, y estos eran aliados de Abraham. Y cuando Abraham oyó que su pariente había sido capturado, armó a sus discípulos nacidos en su casa, 318, y los persiguió hasta Dan. Y se dividió contra ellos de noche, él y sus siervos, y los derrotó, y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damesec, Damasco. Y recuperó todo el haber, y también a Lot su pariente y sus bienes, y también a las mujeres y al pueblo. Y salió el rey de Sedom a su encuentro, después de regresar de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Malquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo, y dijo: Bendito sea Abraham al Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus opresores en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y dijo el rey de Sedom a Abraham: Dame las almas, y toma para ti los bienes. Y dijo Abraham al rey de Sedom: He alzado mi mano al Eterno, Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que si tomaré desde un hilo hasta la correa de un calzado, y si tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: Yo enriquecí a Abraham. Nada para mí, solo lo que comieron los jóvenes y la parte de los hombres que fueron conmigo. Ene, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. Después de estas cosas, la palabra del Eterno vino a Abraham en una visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa es muy grande. Y dijo Abraham: Mi Señor, Eterno, ¿qué me darás? Pues yo sigo sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer, el de Damesec. Y dijo Abraham: He aquí, no me has dado descendencia, y he aquí, un hijo de mi casa me heredará. Y he aquí, la palabra del Eterno vino a él, diciendo: Este no te heredará, sino que el que saldrá de tus entrañas te heredará. Y lo sacó fuera, y dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó en el Eterno, y él se lo consideró como justicia. Y le dijo: Yo soy el Eterno que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para heredarla. Y dijo: Mi Señor, Eterno, ¿en qué sabré que la heredaré? Y le dijo: Tómame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y él le tomó todos estos, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió los pájaros. Y descendieron las aves de rapiña sobre los cuerpos, y Abraham las ahuyentó.
Y sucedió que al ponerse el sol, un sueño profundo cayó sobre Abram. Y he aquí, un terror, una gran oscuridad, cayó sobre él. Y dijo a Abram: Sabe con certeza que tu descendencia será extranjera en una tierra que no es de ellos, y los esclavizarán y los oprimirán por 400 años. Y también a la nación a la cual servirán, yo la juzgaré, y después saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Y la cuarta generación regresará aquí, porque la iniquidad del Emorí aún no está completa. Y sucedió que, al ponerse el sol y al haber oscuridad densa, he aquí, un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre aquellas piezas. En aquel día, el Eterno hizo un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Eufrates, el Kenita, el Kenicita, el Cadmonita, el Hitita, el Pericita, los Refaim, el Emorita, el Cananeo, el Girgasita y el Jebusita. Y Sarai, esposa de Abram, no le había dado hijos, y ella tenía una sierva egipcia cuyo nombre era Agar. Y dijo Sarai a Abram: He aquí ahora, el Eterno me ha impedido dar a luz. Por favor, únete a mi sierva, quizás obtendré hijos de ella. Y Abram escuchó la voz de Sarai. Y Sarai, esposa de Abram, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que Abram habitaba en la tierra de Canaán, y la dio a Abram, su esposo, por esposa. Y él se unió a Agar, y ella concibió, y al ver que había concebido, su señora fue menospreciada a sus ojos. Y dijo Sarai a Abram: Mi ofensa es por causa tuya. Yo puse a mi sierva en tu seno, y al ver que ha concebido, soy menospreciada a sus ojos. Juzgue el Eterno entre yo y tú. Y dijo Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que sea bueno a tus ojos. Y Sarai la afligió, y ella huyó de su presencia. Y el ángel del Eterno la encontró junto a un manantial de agua en el desierto, junto al manantial en el camino de Sur. Y dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella dijo: Huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y le dijo el ángel del Eterno: Regresa a tu señora y sométete bajo sus manos. Y le dijo el ángel del Eterno: Aumentaré grandemente tu descendencia, y no será contada por su multitud. Y le dijo el ángel del Eterno: He aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, Ismael, porque el Eterno ha oído tu aflicción. Y él será un asno salvaje de hombre, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y él habitará frente a todos sus hermanos. Y ella llamó el nombre del Eterno que le hablaba: Tú eres el Roi, el Dios que me ve, porque dijo: ¿Acaso he visto también aquí después de quien me ve? Por eso se llamó al pozo, Bier Lahai Roi, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó a Abram el nombre de su hijo que Agar le dio, Ismael. Y Abram tenía 86 años al dar Agar a luz a Ismael a Abram. Y cuando Abram tenía 99 años, el Eterno se apareció a Abram y le dijo: Yo soy el Sadai, Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé íntegro. Y pondré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré muchísimo. Y cayó Abram sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: En cuanto a mí, he aquí mi pacto contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y ya no se llamará más tu nombre Abram, sino que tu nombre será Abraham, Abraham, porque padre de multitud de naciones te he hecho. Y te haré muy fecundo, y haré de ti naciones, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti a lo largo de sus generaciones, como un pacto eterno,
para ser Dios para ti y para tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión eterna, y yo seré su Dios. Y dijo Dios a Abraham, y tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti a lo largo de sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, todo varón entre vosotros será circuncidado. Y seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre yo y vosotros. Y a la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón a lo largo de vuestras generaciones, el nacido en la casa y el comprado con dinero a cualquier extranjero que no es de tu descendencia. El nacido en tu casa y el comprado con tu dinero debe ser circuncidado, y será mi pacto en vuestra carne como pacto eterno. Y el varón incircunciso, el que no sea circuncidado en la carne de su prepucio, esa alma será cortada de su pueblo, ha roto mi pacto. Y dijo Dios a Abraham, en cuanto a Sarai tu esposa, no llamarás su nombre Sarai, sino que Sara, será su nombre. Y yo la bendeciré y también te daré de ella un hijo, sí, la bendeciré, y será madre de naciones, reyes de pueblos saldrán de ella. Y cayó Abraham sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿acaso a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y acaso Sara, que tiene 90 años, dará a luz? Y dijo Abraham a Dios, si al menos Ismael viviera delante de ti. Y dijo Dios, ciertamente Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yitzhak, Isaac. Y estableceré mi pacto con él como pacto eterno para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, lo bendeciré, y lo haré fecundo y lo multiplicaré muchísimo. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Yitzhak, a quien Sara te dará a luz en este tiempo señalado el año próximo. Y terminó de hablar con él, y Dios ascendió de Abraham. Y tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, todo varón entre los hombres de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio en aquel mismo día, como Dios le había hablado. Y Abraham tenía 99 años al ser circuncidado en la carne de su prepucio. E Ismael su hijo tenía 13 años al ser circuncidado en la carne de su prepucio. En aquel mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y todos los hombres de su casa, el nacido en la casa y el comprado con dinero al extranjero, fueron circuncidados con él. Reflexión emotiva y espiritual profunda. El llamado a la existencia, vete a ti mismo. La Parasá Lech Lejá es la crónica de un alma encontrando su propósito, encapsulada en la poderosa e íntima orden divina, vete para ti. No es solo una orden geográfica, sino una exigencia de autoconocimiento y desprendimiento espiritual. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, enfatiza que Abraham no solo debe dejar su lugar, sino que debe hacerlo por su propio bien, para su elevación espiritual, ya que su entorno familiar y cultural idolátrico era un obstáculo para su misión. El mensaje central del Lech Lejá para el pueblo de Israel, y para toda la humanidad, es el de la obediencia radical y la fe incondicional como motor del destino. El Eterno le pide a Abraham que abandone 3 esferas de identidad: su tierra, su lugar de nacimiento y la casa de su padre. Estas representan el ancla de lo familiar, lo cultural y lo territorial, los cimientos de la identidad humana. La fe de Abraham, Gen. 15, 6, es su capacidad para desmantelar estas seguridades y lanzarse a lo desconocido, a una tierra que te mostraré, 12, 1, confiando únicamente en la palabra divina. Este es el nacimiento del hebreo, Ibrí, que según el Midrash,
Bereshit Rabba 42, 8, significa el del otro lado o el que cruza, simbolizando a quien se para en una orilla diferente a la del mundo. Principios éticos y espirituales. 1. Santidad y separación. La orden del Lech Lechá establece el principio de la santidad, Kedusá. La santidad en el judaísmo es, ante todo, separación, Abdalá. Abraham se separa de la inmundicia moral de su entorno para convertirse en el portador del monoteísmo ético. Este principio exige que cada judío, y cada ser humano en busca de espiritualidad, trace límites claros entre la vida dedicada al Eterno y la inmersión en los valores mundanos que corrompen el alma. 2. Hospitalidad y justicia. El episodio de la guerra contra los 4 reyes, cap 14, y el encuentro con Malquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, revela el compromiso de Abraham con la justicia y la moralidad. Su rechazo a tomar el botín del rey de Sedom, Adón Tsofé, Elohim, Rashi, 14. 23, es una enseñanza fundamental sobre la pureza de intención y la independencia moral. El verdadero éxito proviene únicamente de la bendición del Eterno, no de las ganancias manchadas por la corrupción. El hecho de que Abraham diezmara al sacerdote Malquisedec, según el Talmud, Nedarim 32b, muestra el reconocimiento de la primacía espiritual y la ética de compartir. 3. El pacto de la confianza. Brit, el relato del pacto entre los trozos, cap 15, es central. La creencia de Abraham es considerada como justicia, Efseba al Tzedaká. El Talmud, Makkot 24a, lo incluye entre los mandamientos del Eterno. Este pacto profetiza el exilio y la opresión de Israel en Egipto, sabe con certeza. 15, 13. Un mensaje de esperanza de que incluso en la oscuridad más profunda, la fidelidad al pacto asegura la redención y el regreso a la tierra prometida. La fe, emuná, es la certeza inquebrantable que trasciende la lógica y la experiencia. Conexión desde una visión hebrea mesiánica no trinitaria. La Parasá Lech Lechá establece el fundamento del pacto de Dios con Abraham, un pacto que el judaísmo mesiánico no trinitario ve cumplido y expandido a través de Yeshua, Jesús, el Mesías. Yeshua no es visto como la divinidad encarnada, sino como el siervo del Eterno, Eved Hashem, el máximo exponente de la obediencia y la bendición prometida. 1. La bendición a las naciones. El versículo crucial es, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gen. 12:3. La visión mesiánica, Gálatas 3, 8, sostiene que Yeshua, como descendiente de Abraham, es la encarnación de esta bendición universal. A través de él, la fe de Abraham se hace accesible a todos los pueblos, cumpliendo la misión original de Israel de ser luz de las naciones. Yeshua es el gran Lech Lechá, el que se vacía de sí mismo para cumplir la misión encomendada por el Padre. 2. El siervo sufriente y el pacto. La Haftará de Yeshayahu, Isaías, 41, 8-10 resuena profundamente. Y tú, Israel, mi siervo, Abdi, Jacob a quien escogí, descendencia de Abraham mi amado. Te tomé de los confines de la tierra, y de sus rincones te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te elegí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sostendré con mi diestra de justicia. El Mesías, como el siervo de Dios, cumple el llamado a la obediencia perfecta iniciado por Abraham. La profecía del siervo de Isaías, Caps. 40-55, retraducida del hebreo, describe a un líder que es llamado a la misión, Isa. 49, 1-6, y sufre por el pueblo, siendo el epítome de la justicia, Tzedek, lograda por la fe. La obediencia radical de Yeshua,
al ir a Jerusalén sabiendo su destino, refleja la partida de Abraham hacia una tierra desconocida, un acto de fe. 3. Malquisedec y el sacerdocio mesiánico. El encuentro con Malquisedec, Gen. 14, 18 a 20, es interpretado en el pensamiento mesiánico, Hebreos 7, 1 a 17, citando Salmos 110, 4, como una prefiguración del sacerdocio de Yeshua. Malquisedec, rey de justicia, de Salem, paz, representa un sacerdocio eterno y universal, no basado en la descendencia levítica, sino en la autoridad moral y la pureza. Yeshua, como un sacerdote según el orden de Malquisedec, es visto como la consumación del pacto, que bendice no solo a los descendientes de Abraham, sino a todas las familias de la tierra. Conexión con la historiografía laica. Desde la perspectiva histórica, como la abordada por el Dr. Antonio Piñero Sáez, la figura de Abraham es vista a través del lente de la formación de una identidad religiosa y nacional. La narración del Lech Lechá se entiende como el mito fundacional que legitima la posesión de la tierra de Canaán y sienta las bases para el monoteísmo. El análisis de Piñero sobre el cristianismo primitivo y la figura de Yeshua siempre lo sitúa en un estricto contexto judío del siglo I, lo que complementa la visión no trinitaria. Abraham es el patriarca hebreo, Yeshua, el judío mesiánico que interpreta y cumple las profecías de su pueblo, sin alterar el monoteísmo radical judío. Reflexión final para la vida actual. Lech Lechá es la parasá del coraje espiritual para el mundo contemporáneo. En una era de sobreinformación, sobreconexión social y crisis de identidad, el mandato Vete para ti nos confronta con la necesidad de desconexión sagrada para encontrar nuestro verdadero yo esencial. A nivel individual, el desafío es realizar nuestro propio Lech Lechá personal. ¿Qué tierra, lugar de nacimiento o casa de padre, hábitos tóxicos, ideologías rígidas, dependencias materiales o emocionales, debemos abandonar para crecer y cumplir nuestro potencial único? Abraham no sabía a dónde iba, solo sabía que quien iba a ser exigía irse. La fe en la actualidad es la disposición a soltar el control y caminar hacia el propósito, sabiendo que la brújula es la ética y el espíritu. A nivel comunitario y ético, el encuentro de Abraham con Malquisedec y su renuncia al botín nos enseña sobre la ética en los negocios y la política. En un mundo donde la codicia y la corrupción dominan, Abraham se niega a ser enriquecido por el rey de Sedom, símbolo de la inmoralidad. La parasá nos llama a la responsabilidad social de construir comunidades de hebreos, de cruzadores, que mantengan la pureza de sus valores, oponiéndose a las tentaciones de la ganancia fácil y la injusticia social. La justicia económica, la defensa del oprimido y la generosidad desinteresada, como la hospitalidad de Abraham que se verá más adelante, son la verdadera señal del pacto en la sociedad. El llamado es a ser el Abraham el hebreo de nuestra generación, el que se atreve a pararse en la orilla de los valores divinos, aunque el mundo entero se pare en la otra. Fuentes consultadas para este estudio. Texto masorético, Midrash, Bereshit Rabbah. Talmud, Makkot, Nedarim. Comentarios de Rashi y Ramban. Tanaj de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Investigaciones de Antonio Piñero Sáez. Y análisis exegéticos inspirados en los canales @managementofreality y @esteadicamline. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer,
Tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te alimentamos, o sediento, y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Fuente, Mateo 25, 31 a 34. Este pasaje muestra que el juicio final se basa en nuestras acciones hacia el prójimo, y que la verdadera justicia se refleja en el amor práctico hacia los necesitados. Yeshua retoma estas ideas con claridad, mostrando que la fidelidad a Dios se expresa sirviendo a los demás con amor y justicia, sin necesidad de verlo físicamente. Servir al necesitado es servir al Mesías, su representante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fuente, Mateo 5, 3 a 12. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan necesario. Y perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal. Amén. Fuente, Mateo 6, 9 a 13, retraducido al hebreo, el idioma original de Yeshua y traducido al español. Hemos llegado al final por esta semana, te espero la próxima para seguir aprendiendo. Gracias por ver este video. Compártelo, suscríbete, comenta y ayúdame a seguir creando contenido como este. Un me gusta, compartir y suscribirte a ti no te costará nada, pero para mí representará mi sustento diario y ayudará a cubrir los gastos de narración. Si deseas apoyar este canal dándome una tzedaka, encuentra los enlaces en la descripción. Que Dios te bendiga siempre por tu apoyo. Salom Ubraja, y recuerda, si estudias e investigas, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.